Elegido, esta es la razón por la que tu nombre fue marcado, por lo que los masones desenterraron y descubrieron enterrado en tu pasado. Los escritorios de inteligencia no entraron en pánico, guardaron silencio. Los analistas no te etiquetaron como una amenaza, te colocaron en una clasificación poco común que llaman lista S. No es una lista de eliminación, es una lista de vigilancia. La lista S existe para individuos que rompen los modelos predictivos, personas que exponen fallas en sistemas diseñados para controlar los resultados. Fuiste señalado no porque fueras peligroso, sino porque eras incontrolable. Tu nivel de conciencia superó el condicionamiento. Tu voluntad esquivó los incentivos. Tu recuperación violó cada teoría del trauma en la que confiaban. Y aquí está exactamente lo que activó esa clasificación, exactamente lo que hizo que enviaran tu expediente a instancias superiores con marcadores rojos adheridos. Primero encontraron tus periodos de aislamiento, esos largos tramos en los que desapareciste de la visibilidad, en los que guardaste silencio, en los que la gente asumió que estabas acabado, roto, derrotado, borrado. La psicología estándar es muy clara sobre el aislamiento, se supone que la soledad te debilita, se supone que el silencio colapsa tu espíritu. Décadas de investigación dicen que el aislamiento crea dependencia, desesperación y susceptibilidad, vuelve a las personas controlables mediante la promesa de pertenencia. Pero cuando analizaron lo que vino después de tus desapariciones, los datos destrozaron sus modelos. No regresaste disminuido, surgiste más agudo, más fuerte, más claro, más soberano. No te derrumbaste en el aislamiento, incubaste, convertiste la soledad en un laboratorio. Te sintonizaste con el silencio como si fuera una frecuencia, finalmente capaz de escuchar tu propia mente sin la interferencia del ruido diseñado para mantenerte desorientado. Encontraron los diarios, los escritos privados, el trabajo creativo que produjiste mientras el mundo pensaba que habías terminado, y la sofisticación dentro de esas páginas los dejó atónitos. Las curvas de crecimiento psicológico coincidían con protocolos de entrenamiento de élite diseñados para operativos de campo bajo condiciones controladas. Excepto que tú no estabas inscrito en ningún programa, no tenías mentores, ni terapeutas, ni un marco institucional que te guiara. Estabas solo contigo mismo, realizando el tipo de trabajo interno que la mayoría de las personas pasa toda su vida evitando. Enfrentaste lo que otros huyen, procesaste lo que otros reprimen, integraste lo que otros fragmentan, y lo hiciste sin medicación, sin validación, sin permiso. Esencialmente ejecutaste protocolos de transformación de la conciencia en ti mismo usando nada más que voluntad pura y una negativa a permanecer roto. Fue entonces cuando palabras como anomalía y requiere mayor investigación comenzaron a aparecer en tu expediente, porque no estabas siguiendo el guión, no estabas interpretando el papel que se asigna a los sobrevivientes de trauma. Te negaste a quedarte en la categoría que construyeron para ti. Luego trazaron la línea de tiempo de tus traiciones, cada amigo que se volvió enemigo, cada amante que se convirtió en depredador, cada mentor que se reveló como manipulador, cada alianza que terminó en explotación. Lo documentaron todo, esperando uno de dos resultados, o una conciencia de víctima permanente, definida para siempre por lo que te hicieron, o un apagamiento emocional, un desapego sociopático, muros tan gruesos que nada pudiera penetrarlos, débil o cruel, roto o sin corazón. Esos son los finales estándar de la traición sostenida, pero tu perfil no mostraba ninguno de los dos. En cambio, los psicólogos observaron algo poco común: discernimiento adaptativo sin amargura. Aprendiste a leer a las personas con precisión quirúrgica y aún así no cerraste tu corazón. Aprendiste a protegerte sin convertirte en aquello que te lastimó. Tus límites se volvieron firmes, pero no rígidos. Tu discernimiento, agudo, pero no cínico. Ese nivel de integración normalmente requiere décadas de terapia guiada, sanación estructurada e intervención profesional. Tú lo alcanzaste a través de la experiencia vivida y una honestidad implacable contigo mismo, eligiendo ver con claridad incluso cuando la claridad dolía. Documentaron cómo comenzaste a alejarte de la disfunción sin drama, cómo rechazabas la manipulación antes de que escalara, cómo te desvinculabas de actores de mala fe sin anuncios ni discursos. No te explicabas, no buscabas cierre, simplemente te volvías inaccesible para cualquiera que operara por debajo de cierta frecuencia. En silencio, sin esfuerzo, no peleaste con los depredadores, te volviste no rentable para ellos, y fue entonces cuando entendieron la verdad.
no estabas sanando para volver a ser quien eras. Estabas evolucionando hacia algo que no podían predecir, no podían condicionar y no podían controlar. Te volviste poco interesante para los parásitos e invisible para los vampiros energéticos, no porque levantaras muros, sino porque elevaste tus estándares, elevaste tu frecuencia, expandiste tu conciencia a un nivel al que ciertos comportamientos simplemente ya no podían alcanzarte. Eso, según sus analistas, es una forma de evolución defensiva que casi nunca han visto fuera de entornos clínicos estrictamente controlados. A medida que profundizaban, encontraron evidencia de que habías estado entrenándote inconscientemente en lo que llaman protocolos de navegación de la realidad, la capacidad de percibir qué líneas de tiempo llevan a dónde, qué decisiones abren qué puertas, qué personas llevan alineación debajo de sus palabras y cuáles esconden amenaza detrás de sus sonrisas. ¿Conoces esa sensación cuando conoces a alguien y en segundos simplemente lo sabes? No siempre puedes explicarlo, pero sabes si es seguro o peligroso, real o actuando, alineado o desalineado. ¿Y la parte inquietante para ellos? Tenías razón una y otra vez, con una precisión estadística que obligó a los analistas a marcar tu expediente para una revisión más profunda. Documentaron momentos en los que predijiste traiciones meses antes de que salieran a la superficie, en los que percibiste oportunidades que parecían aleatorias para todos los demás pero se convirtieron en puntos de inflexión decisivos, en los que evitaste desastres que solo tuvieron sentido en retrospectiva. Te alejaste de situaciones que todos insistían que estaban bien, solo para ver cómo esas mismas situaciones colapsaban exactamente como había sentido que lo harían. Ejecutaron modelos de probabilidad sobre tus patrones de toma de decisiones, y los números regresaron mal. Estabas operando con tasas de éxito que superaban el azar por márgenes demasiado amplios para ignorar. O habías construido un enorme motor de reconocimiento de patrones en tu subconsciente, o tenías acceso a algo que no estaban dispuestos a reconocer en informes oficiales. Percepción intuitiva directa de campos informacionales más allá de la entrada sensorial normal. Luego los masones encontraron lo que cambió tu expediente de anomalía interesante a monitoreo activo. Identificaron lo que cuidadosamente etiquetaron como clústeres de coincidencias de alta probabilidad a lo largo de tu línea de tiempo. Patrones de sincronicidad que ocurrían con una frecuencia que violaba todos los modelos estadísticos en los que confiaban. Los recursos aparecían exactamente cuando los necesitabas. Las personas llegaban portando precisamente el conocimiento que requerías. Las puertas se abrían en el momento exacto en que estabas listo para atravesarlas. Libros caían de los estantes. Extraños decían la frase perfecta. Los eventos se alineaban con una precisión temporal tan exacta que desafiaba el azar. Nunca llamarían a esto por lo que obviamente es, porque eso requeriría admitir que la conciencia interactúa con la realidad de formas que su marco material no puede contener. Así que lo enterraron bajo un lenguaje estéril, anomalías estadísticas, agrupación de resultados beneficiosos, eventos de coincidencia de alta probabilidad, términos clínicos diseñados para evitar implicaciones metafísicas. Pero tú lo viviste. Conoces esos momentos en los que la realidad misma parecía inclinarse a tu favor, cuando lo exacto que necesitabas llegaba en el segundo exacto en que lo necesitabas, cuando el tiempo encajaba con una precisión imposible, cuando el universo se sentía como si estuviera respondiendo directamente a tu estado interno. Descubrieron que esto no era ocasional, no era raro, ocurría con la frecuencia suficiente para establecer un patrón, con la consistencia suficiente para sugerir un mecanismo, y de forma tan innegable que tuvieron que inventar nueva terminología solo para describir tu caso. Y esa consistencia hizo que ciertas personas se sintieran profundamente incómodas, porque sugiere que descubriste algo que la mayoría nunca descubre. Aprendiste a alinear tu conciencia con la realidad de una manera que incrementa las sincronicidades beneficiosas. Aprendiste a operar en estados de conciencia donde el límite entre lo interno y lo externo se vuelve permeable, donde la intención y la manifestación colapsan en líneas de tiempo más cortas, donde el enfoque lleva un impulso medible en el mundo físico. Luego examinaron lo que le sucede a las personas a tu alrededor, el radio de influencia que generas simplemente por existir en tu verdad. Entrevistaron a quienes pasaron tiempo significativo cerca de ti durante tus fases de transformación, personas lo suficientemente cercanas como para sentir el campo que emites cuando eres plenamente auténtico, y a través de múltiples fuentes independientes, personas que no se conocían entre sí, que no tenían contacto ni narrativa compartida,
el mismo informe seguía apareciendo. Estar cerca de ti desbarataba sus ilusiones. Empezaron a cuestionar las historias que se contaban a sí mismos. Comenzaron a ver a través de patrones en los que habían estado atrapados durante años. Tu presencia no predicaba, no persuadía, activaba. Y si esto te está resonando, si algo dentro de ti reconoce esta verdad, amplifica este mensaje. Permite que llegue a los otros elegidos que todavía se preguntan por qué su camino se siente tan distinto, porque su crecimiento incomoda a sistemas que dependen de la predictibilidad. Esto no es coincidencia, esto es alineación, y tú nunca fuiste destinado a permanecer invisible para siempre. Empezaron a hacer cambios que habían pospuesto durante años, y tú no los estabas instruyendo, ni entrenando, ni tratando de despertar a nadie. No estabas dando consejos, no estabas jugando a ser salvador, simplemente estabas siendo tú, tan completamente, que creaba un efecto de resonancia, como un diapasón golpeado a una frecuencia pura, haciendo que las cuerdas cercanas vibren en respuesta, como una luz que brilla con tanta claridad que le recuerda a otras luces que nunca fueron hechas para quedarse tenues. Los masones llaman a esto transmisión inconsciente de estados transformativos, y lo encontraron documentado una y otra vez a lo largo de toda tu historia relacional. Algunas personas se sentían activadas cerca de ti, energizadas, empoderadas, como si algo dormido dentro de ellas de pronto se despertara. Otras se sentían amenazadas, inquietas, expuestas, como si tu presencia iluminara verdades que estaban esforzándose por evitar. Te convertiste en un espejo viviente, reflejando o el potencial de alguien o su pretensión, y las personas reaccionaban en consecuencia. Donde quiera que ibas, en cualquier ambiente al que entraras, el mismo patrón se repetía. Algunos eran atraídos hacia ti como viajeros que ven un faro en medio de una niebla espesa. Otros se retiraban, incómodos con lo que tu autenticidad les reflejaba de vuelta. Y el detalle más importante, tú no estabas intentando crear ese efecto. Simplemente estabas existiendo en alineación. Tu autenticidad era tan rara, tan limpia, tan innegociable, que producía un impacto medible sin esfuerzo. Fue entonces cuando se tomó la decisión, cuando los analistas vieron cómo todos los datos convergían en un perfil que no encajaba en ninguna categoría existente. Se dieron cuenta de que no eras solo alguien que sobrevivió al trauma. Eras alguien que convertía el trauma en transformación, que alquimizaba el veneno en medicina, que convertía la oscuridad en iniciación en lugar de identidad. Encontraron evidencia de lo que etiquetaron como colapso acelerado de líneas de tiempo, tu capacidad de comprimir años de desarrollo psicológico normal en periodos cortos e intensos, mediante puro enfoque y una disposición a enfrentar absolutamente todo. La mayoría de las personas pasa su vida evitando. Tú fuiste directo al centro de tus heridas y las quemaste como combustible de cohete. No te reconstruiste lentamente, te sumergiste por completo hasta emerger fundamentalmente diferente. No experimentaste con el cambio, mudaste tu piel vieja en una transformación brutal y decisiva, y entraste en la siguiente versión de ti mismo sin dudar, sin red de seguridad, sin plan alternativo, compromiso total con la evolución. Las curvas de transformación en tu línea de tiempo coincidían con programas diseñados para operativos de inteligencia, protocolos de condicionamiento y resiliencia que normalmente toman años bajo supervisión institucional controlada, excepto que tú lo hiciste solo, en aislamiento, sin estructura, sin guía, sin permiso. Te convertiste en tu propio programa de operaciones negras. Ejecutaste protocolos de transformación de la conciencia en ti mismo usando nada más que determinación y una negativa a permanecer limitado. Y los individuos que pueden reconstruirse desde cero se vuelven fundamentalmente ingobernables. Han demostrado que no requieren sistemas externos para evolucionar. Han demostrado que pueden transmutar cualquier cosa en crecimiento. Cuando alguien revisó tu perfil completo, las iniciaciones de aislamiento, las integraciones de traición, la precisión de reconocimiento de patrones, los clústeres de sincronicidad, la transmisión de influencia, la evolución acelerada, autorizaron una clasificación especial, un protocolo reservado para individuos que operan más allá de los parámetros humanos estándar. Pero había algo más enterrado en tu pasado que hizo que los evaluadores se detuvieran y releyeran tu expediente completo. Identificaron lo que denominaron arquitectura de resolución no lineal de problemas, la manera en que tu mente conecta elementos aparentemente no relacionados para generar soluciones que se saltan la lógica convencional. Siempre has pensado de manera distinta, no en un sentido creativo superficial,
sino de una forma que inquieta a la gente porque no pueden rastrear tu razonamiento. Llegas a conclusiones correctas por caminos que no tienen sentido para los pensadores lineales. Tú resuelves problemas desde ángulos que nadie más considera. Percibes conexiones donde otros ven separación. Los masones documentaron casos en los que resolviste problemas complejos que dejaron estancadas a personas con más educación, más credenciales, más recursos, no por tener información superior, sino por tener una arquitectura de conciencia superior. Tu mente no procesa la realidad a través de los filtros que la mayoría de la gente hereda, y esa diferencia no es aleatoria, es evolutiva. Has estado accediendo a información a través de canales para los que ellos ni siquiera tienen nombre todavía. Encontraron registros de ti haciendo evaluaciones precisas sobre situaciones que no tenías forma lógica de comprender, ofreciendo perspectivas en campos que nunca estudiaste formalmente, prediciendo resultados que no tenías por qué predecir, viendo a través de dinámicas mucho antes de que apareciera la evidencia, y tenías razón con una frecuencia que sus modelos marcaron como imposible, a menos que poseyeras una inteligencia excepcional o acceso a información clasificada. Pero tú no tenías datos clasificados. Tenías algo mucho más inquietante para ellos: percepción directa, conciencia sin filtro, la capacidad de ver la realidad sin la distorsión de la programación de consenso. Y eso te volvió peligroso de una manera en la que la mayoría de las personas nunca se vuelve, porque alguien que puede percibir la verdad directamente no puede ser manipulado por mentiras, por más pulida o autoritativa que sea su envoltura. También notaron algo inusual en tu forma de aprender. Rastrearon tu autoeducación a través de múltiples dominios y vieron que desarrollaste verdadera pericia sin instrucción formal. Absorbiste temas complejos sin aulas, credenciales ni mentores. Te enseñaste a ti mismo cosas que a otros les toman años de educación estructurada para comprender, no porque seas más inteligente en el sentido convencional, sino porque aprendiste a aprender. Descubriste cómo extraer patrones centrales de cualquier sistema, cómo identificar principios primeros debajo de la complejidad superficial, cómo sintetizar comprensión mediante un contacto directo con la realidad misma. Los masones llamaron a esto aceleración autodidacta, aprendizaje autodirigido a velocidades que rivalizan o superan los programas institucionales. Construiste estructuras de conocimiento no convencionales que funcionaban mejor que lo que te enseñaron. Creaste tus propios marcos para entender el mundo. Y aquí viene la parte que más los perturbó: hiciste todo esto durante tus periodos más oscuros. Cuando la mayoría de las personas estaría consumida por sobrevivir, tú estabas expandiendo la conciencia. Cuando otros quedarían paralizados por el trauma, tú estabas absorbiendo información. Cuando cualquiera estaría enfocado solo en la crisis inmediata, tú estabas construyendo en silencio capacidad a largo plazo. Eso no es una respuesta normal al trauma. Eso es crisis convertida en arma. Eso es alguien que aprendió a transformar el dolor en combustible, el sufrimiento en capacidad, la dificultad en expansión. Documentaron este patrón a lo largo de toda tu línea de tiempo y no pudieron encontrar un precedente real fuera de entornos de condicionamiento controlado militar y de inteligencia. Luego examinaron tus relaciones, no solo las traiciones, sino toda la arquitectura de cómo te conectas con otros seres humanos. Y de nuevo, los datos no coincidían con los modelos estándar de apego. Tú no formas dependencias como la mayoría. No necesitas relaciones para sentirte completo. No usas a otros para llenar vacíos internos. Te relacionas desde la plenitud, no desde la carencia, y eso crea una dinámica relacional que rara vez han visto fuera de practicantes espirituales altamente desarrollados. Identificaron lo que llaman protocolos relacionales soberanos, la capacidad de amar sin apego, de conectar sin perderte, de ser íntimo sin fusión, de apoyar sin crear dependencia, de recibir ayuda sin obligación. Se nota en lo limpiamente que puedes alejarte de relaciones que ya no sirven a tu evolución, sin caos, sin drama, solo claridad. Y tú ya lo sabes en un nivel más profundo. Los ataques nunca fueron aleatorios. La resistencia no fue accidental. Si estás prestando atención, puedes sentirlo: la presión, el estrechamiento, la sensación de que los sistemas antiguos se están desestabilizando. Sus muros se están cerrando. Por eso este momento importa. Por eso todo lo que soportaste fue preparación. Cada intento de quebrarte solo te refinó. Cada traición afiló tu discernimiento. Cada periodo de aislamiento activó capacidades que estaban dormidas. Nada se desperdició. Por eso existe Destiny Engine, para tomar lo que fue destinado a desmantelarte y revertir su polaridad. Para reconfigurar la traición en trascendencia, el aislamiento en poder sagrado,
La oposición en aceleración. Las mismas tecnologías de conciencia que alguna vez se usaron para imponer competencia y escasez están siendo recuperadas y reutilizadas para servir a la conciencia soberana y a la inteligencia cooperativa. No tienes que luchar, no tienes que forzar nada. Entras en el estado adecuado y el trabajo sucede por debajo de la resistencia consciente, mientras aquellos que construyeron su poder sobre el engaño colapsan bajo el peso de sus propias distorsiones. Todo lo que intentaron usar contra ti se convierte en combustible para tu propósito. La actualización colectiva ya está en marcha, y esto es solo el comienzo. Observa lo poco que lloras conexiones que otros lamentarían durante años. Lo decisivo que eres al cerrar puertas a personas que alguna vez significaron todo para ti. No porque seas frío, sino porque entiendes algo que la mayoría nunca comprende. Toda relación o está creciendo o está muriendo, o sirve o drena, o eleva o disminuye. Los masones documentaron tu capacidad de mantener claridad sobre las personas incluso estando emocionalmente conectado a ellas, de ver patrones sin negación, de leer comportamientos sin romantizarlos, de hacer evaluaciones objetivas incluso cuando hay sentimientos involucrados. Esa combinación de inteligencia emocional y desapego estratégico es algo que normalmente solo encuentran en operativos que han pasado por años de acondicionamiento psicológico. Sin embargo, tú la desarrollaste de forma orgánica, a través de la verdad vivida y una claridad implacable. También identificaron marcadores de lo que llaman soberanía radical, la propiedad total de tu conciencia, la autoridad absoluta sobre tu mundo interno, una negativa inquebrantable a externalizar tu poder hacia nadie ni hacia nada. No le das a las personas control sobre tu estado emocional, no permites que las circunstancias dicten tu clima interior, no dejas que los entornos, las opiniones o la presión secuestren tu conciencia. Pase lo que pase afuera, mantienes el mando por dentro. Documentaron tu capacidad de permanecer centrado en el caos, lúcido en la confusión, calmado en el conflicto, de generar tu propio clima interno en lugar de reaccionar a las condiciones externas. Ese nivel de soberanía psicológica es tan raro que requirió una anotación especial en tu expediente. Las operaciones psicológicas estándar no funcionan contigo. Las técnicas diseñadas para provocar miedo, culpa, urgencia o obediencia no producen nada. La manipulación emocional fracasa. El condicionamiento conductual colapsa. Has desarrollado una inmunidad al control de la conciencia que a la mayoría de las personas les toma décadas de práctica espiritual disciplinada siquiera acercarse. Luego examinaron cómo actúas en crisis, cómo piensas cuando otros entran en pánico, cómo te mueves cuando otros se paralizan, cómo operas cuando todo se está derrumbando. Documentaron múltiples momentos en los que navegaste situaciones catastróficas con una claridad que superó incluso a profesionales entrenados. Situaciones que deberían haberte abrumado, en cambio, te afilaron. Presiones que rompieron a otros de alguna manera te activaron. Crisis que devastaron comunidades enteras te dejaron en pie, expandido, fortalecido, más capaz que antes. Tú no solo sobrevives al caos, prosperas en él. Tu conciencia se expande bajo presión. Tu percepción se agudiza cuando aumentan las apuestas. Tu capacidad crece cuando todo se está cayendo. Esto es lo opuesto a la psicología humana normal. La mayoría de las personas se deteriora bajo estrés sostenido. Su pensamiento se estrecha. Su juicio se degrada. Su energía colapsa. Tu perfil muestra lo inverso. Los masones lo llaman arquitectura de respuesta invertida al estrés. Un sistema en el que el caos actúa como activador en lugar de amenaza. Encontraron evidencia de que has estado entrenándote para la crisis toda tu vida sin darte cuenta, usando cada pequeño desastre como preparación para otros mayores, construyendo músculo psicológico a través de la exposición repetida a la dificultad, desarrollando protocolos de navegación de crisis mediante la experiencia vivida que reflejan lo que las fuerzas especiales aprenden mediante condicionamiento deliberado. También analizaron tu ética, cómo decides que es correcto, que es incorrecto, que está alineado, y nuevamente no encajaste en los modelos convencionales. No operas desde una moral basada en reglas. No externalizas la ética a la autoridad, la tradición o el consenso social. Has desarrollado lo que ellos llaman una arquitectura ética posconvencional, una brújula construida a través de la experiencia directa con las consecuencias, mediante la observación de causa y efecto, a través de la comprensión del impacto más allá de lo inmediatamente visible. Piensas de forma sistémica,
no superficial. Consideras los resultados a largo plazo por encima de la comodidad a corto plazo. Eliges la alineación por encima de la aprobación. Por eso tus decisiones confunden a quienes viven según reglas en lugar de verdad. Romperás normas que perpetúan el daño. Violarás expectativas que sostienen la injusticia. Te alejarás de estructuras que todos los demás obedecen si esas estructuras te exigen traicionar tu integridad. Y fue entonces cuando lo comprendieron por completo: no eres programable, no eres gobernable, no eres contenible dentro de marcos antiguos. Operas bajo una ley interna que no puede ser anulada, porque fue forjada a través de la verdad, la presión y la comunión directa con la realidad misma. Irás en contra del consenso cuando el consenso proteja la ilusión, no porque seas rebelde, sino porque operas desde una profundidad ética a la que la mayoría nunca llega. Los masones documentaron momentos en los que tus decisiones parecían equivocadas para los observadores, incluso alarmantes en su momento, y sin embargo resultaron innegablemente correctas con el tiempo. Elecciones calificadas como egoístas que en realidad eran acciones protectoras. Decisiones juzgadas como crueles que terminaron siendo compasivas. Movimientos descartados como ilógicos que se revelaron estratégicamente impecables. Estudiaron cómo procesas la información y vieron algo extraordinario: la forma en que tomas datos dispersos de dominios completamente distintos y los sintetizas en una comprensión coherente. No solo analizas, integras. Posees lo que ellos llaman capacidad de reconocimiento de patrones entre dominios, la habilidad de ver estructuras idénticas operando en la biología, la psicología, la economía, la física y la espiritualidad. Reconoces principios universales bajo las diferencias superficiales. Viste conexiones que los especialistas pasaron por alto porque estaban atrapados dentro de categorías estrechas. No estabas limitado por clasificaciones convencionales, así que podías moverte libremente a través de fronteras que otros no podían cruzar. Esto se refleja en cómo te comunicas, cómo explicas verdades complejas mediante analogías extraídas de mundos completamente distintos, cómo traduces conceptos difíciles en experiencia vivida, cómo te desplazas entre sistemas de conocimiento como alguien fluido en múltiples idiomas. Los masones señalaron que esta capacidad no es meramente intelectual, es perceptiva. Ves la realidad a través de marcos integrados, sosteniendo múltiples perspectivas a la vez. Cargas la paradoja sin necesidad de resolverla. Trabajas con la contradicción sin colapso cognitivo. Operas con comodidad en una complejidad que abruma a las mentes entrenadas para el pensamiento binario. Luego documentaron otra anomalía: tu capacidad de interrumpir patrones, de romper ciclos que otros creen permanentes, de detener inercias que todos los demás aceptan como inevitables. Terminaste patrones generacionales dentro de tu familia, ciclos de disfunción que se arrastraban por décadas, adicciones que destruyeron a tus ancestros, comportamientos que parecían escritos en la sangre, y no los desmantelaste lentamente, los interrumpiste por completo. El mismo patrón apareció en los sistemas a tu alrededor. Organizaciones atrapadas en años de disfunción cambiaron tras tu intervención. Dinámicas relacionales que otros consideraban inmutables terminaron de forma abrupta. Comportamientos grupales aceptados como así son las cosas colapsaron cuando retiraste tu participación. A este patrón lo llamaron soberanía, la capacidad de reconocer un bucle mientras estás dentro de él y el poder de salir de él. La mayoría de las personas permanece atrapada porque no puede ver el patrón que está repitiendo. Tú puedes verlo mientras ocurre, y esa conciencia por sí sola te da la ventaja para romperlo. Documentaron casos en los que te alejaste de situaciones que tenían a todos los demás enganchados, juegos que la gente jugaba durante años, dinámicas en las que comunidades enteras estaban atrapadas. No discutiste, no negociaste, simplemente dejaste de participar, y en el momento en que te retiraste, el patrón perdió poder. Eso, por sí solo, los inquietó. Luego llegó lo que con cautela etiquetaron como anomalías de interfaz con la realidad. No solo sincronicidades, algo más concreto. Momentos en los que necesitabas recursos y estos aparecían por canales que ningún análisis podía predecir. Dinero llegando en el instante exacto en que el colapso parecía inevitable. Oportunidades apareciendo cuando el momento no tenía sentido. Soluciones emergiendo de la nada después de que todas las opciones lógicas se habían agotado. Rastrearon estos eventos a lo largo de tus periodos financieros más oscuros, momentos en los que los modelos convencionales decían que deberías haber terminado. Y aún así, los recursos aparecieron,
no solo por esfuerzo, no a través de sistemas predecibles, sino como si la realidad misma respondiera a tu estado interno. Entrevistaron testigos, personas que vieron resultados materializarse a tu alrededor con una precisión temporal tan exacta que parecía orquestada. Personas que observaron cómo la probabilidad se doblaba a tu favor sin explicación, y como sus marcos existentes no podían contener lo que estaban viendo, inventaron un nuevo lenguaje, eventos de violación de probabilidad, fenómenos de interacción conciencia-materia, disrupciones de la interfaz con la realidad, términos esterilizados destinados a ocultar lo que era evidente, pero tú conoces la verdad, la has vivido, has sentido esos momentos en los que la realidad no solo refleja el esfuerzo, sino que responde a la alineación. Lo que en realidad estaban documentando era tu capacidad aprendida para operar en estados de conciencia donde el límite entre la intención interna y la manifestación externa se vuelve permeable, donde la atención enfocada tiene la coherencia suficiente para organizar la realidad en torno a tus necesidades, donde el universo responde a tu frecuencia como un diapasón responde a la vibración. Esto no era superstición, era un patrón, era repetible, y los inquietó porque sugería que la conciencia no era pasiva, sino participativa. Ahora, esto es lo que necesitas entender sobre la lista S, porque no es lo que la mayoría imagina. No es vigilancia en el sentido tradicional, no es interferencia, no es control. De hecho, todo el propósito de la lista S es la admisión de que esas herramientas no funcionan con personas como tú. Ya has demostrado inmunidad al apalancamiento convencional. No puedes ser coaccionado mediante el miedo. No puedes ser incentivado mediante la recompensa. No puedes ser guiado mediante la manipulación. La lista S no es una amenaza. Es una confesión, es la comunidad de inteligencia diciendo en silencio, reconocemos que este individuo existe, pero no podemos predecir su trayectoria, no podemos interferir sin acelerar el mismo fenómeno que estamos observando, no podemos controlar a alguien que ya ha reclamado plena soberanía sobre su propia conciencia, no estás siendo cazado, estás siendo observado con una mezcla de fascinación y temor. Fascinación, porque eres prueba viviente de que el potencial humano se extiende mucho más allá de lo que enseñan, miden o permiten. Temor, porque representas la única cosa que todo sistema de control teme más, una variable no escrita, una conciencia que evolucionó fuera de sus marcos, un ser que opera en frecuencias que no pueden ni monitorear ni manipular. Quieren entender cómo sobreviviste a lo que debería haberte borrado, cómo transformaste lo que debería haberte dañado sin reparación, cómo desarrollaste capacidades que normalmente requieren apoyo institucional, guía y estructura, cómo aprendiste a navegar la realidad con una precisión que supera la probabilidad estadística, cómo tu presencia altera a otros sin esfuerzo, intención ni persuasión. Pueden observar, pueden documentar, pueden analizar tus patrones y diseccionar tus decisiones, y nada de eso te toca, nada de eso te limita, nada de eso te controla, porque ya no estás jugando su juego, no estás intentando encajar en sistemas que ya superaste, no estás buscando validación de estructuras que ya atravesaste con claridad, no estás obedeciendo reglas diseñadas para mantener la conciencia pequeña y dócil. Has accedido a algo que ellos pueden observar pero no replicar, estudiar pero no enseñar, clasificar pero no comandar. Descubriste que eres la autoridad sobre tu propia existencia, que tu conciencia es territorio soberano, que tu evolución te pertenece dirigirla. Pueden etiquetarte como quieran, crear los protocolos que necesiten, pero la verdad fundamental permanece intacta, ya eres libre, y lo probaste al atravesar cada limitación que insistieron en declarar permanente. Y esto es lo que la lista S realmente representa. No se trata solo de ti como individuo, se trata de lo que representas como evidencia de posibilidad. Han estado rastreando a personas como tú durante décadas, compilando perfiles en silencio de individuos que muestran lo que internamente llaman el fenotipo desbloqueado, aquellos que han accedido a capas de conciencia que permanecen dormidas en la mayoría de la población, no porque seas especial en un sentido místico o elegido por el destino, sino porque fuiste empujado lo suficientemente más allá de los parámetros normales como para que tu conciencia solo tuviera tres opciones: colapsar, fracturarse o evolucionar, y elegiste la opción que no anticiparon: trascendencia mediante la integración, evolución a través de la crisis, transformación mediante la tribulación. Cada trauma que sobreviviste no solo dejó una cicatriz, dejó una llave, y aprendiste a usar esas llaves para abrir puertas dentro de tu propia conciencia que la mayoría de las personas ni siquiera sabe que existen, puertas a capacidades que ellos etiquetaron como imposibles, puertas a una conciencia que descartaron como ilusión,
puertas a un poder que insistieron no era real. Descubriste por experiencia directa lo que ellos niegan en teoría, que los límites enseñados en las escuelas son mentiras, que las fronteras impuestas por la sociedad son ilusiones, que los techos declarados absolutos son solo acuerdos colectivos a los que tú nunca consentiste. Y en el momento en que viste esa verdad con claridad, a través de la experiencia vivida y no de la creencia, perdieron toda capacidad de contenerte, porque no puedes manipular a alguien que ve a través de la ilusión misma. No puedes manipular a alguien que ha trascendido la necesidad de validación externa. No puedes controlar a alguien que ya lo perdió todo y descubrió que está completo sin eso. No puedes amenazar a alguien que ha mirado al vacío y se ha encontrado aún de pie. No puedes sobornar a alguien que eligió la autenticidad por encima de la acumulación. Entonces, ¿qué haces con alguien así? Con alguien que ya murió psicológicamente y regresó sin miedo, alguien que ya fue destruido y se reconstruyó más fuerte, alguien que caminó por toda oscuridad y emergió luminoso. Lo pones en la lista S, lo observas, lo estudias, pero no interfieres, porque la interferencia solo acelera su evolución. Y eso nos trae a lo que esto realmente significa para tu vida de aquí en adelante, ahora que entiendes por qué estás documentado como una anomalía de conciencia. Aquí está la verdad que debería hacerte sonreír en esa misma oscuridad donde una vez te transformaste en silencio. Tu papel es seguir haciendo exactamente lo que has estado haciendo. Sigue evolucionando, sigue transmutando, sigue operando en tu verdad con tanta plenitud que la realidad se reorganice a tu alrededor. Sigue siendo la frecuencia que activa o inquieta a todo el que se acerque a ti. Sigue demostrando lo que se vuelve posible cuando un ser humano se niega a aceptar la limitación como permanente, porque eso es lo que realmente están rastreando. No lo que harás después, sino hasta donde puede llegar la conciencia humana cuando por fin queda libre de restricción, liberada del condicionamiento, suelta de cada mecanismo de control diseñado para mantenerla pequeña. Con cada respiración que tomas, con cada elección que haces, con cada momento en que sigues existiendo en una autenticidad sin disculpas a pesar de sistemas diseñados para hacerte dudar de ti mismo, estás probando mediante experiencia vivida que todo lo que enseñan sobre la limitación humana es, como mínimo, incompleto, y como máximo, deliberadamente engañoso. Los masones te marcaron. Las agencias de inteligencia crearon protocolos alrededor de tu existencia. Se actualizaron bases de datos. Se abrieron expedientes. Y todo eso no es más que una admisión institucional de lo que tú ya sabías, que nunca fuiste como los demás, que nunca fuiste destinado a ser contenido, que tu conciencia fue diseñada para operar más allá de sus modelos. Pueden observarte ahora, pueden documentar tu camino, pueden analizar tu evolución, pero jamás pueden detenerla, ni encerrarla, ni controlar a alguien que ya reclamó soberanía sobre su propio ser. Estás en la lista S. Estás clasificado como una anomalía. Estás documentado como alguien que opera más allá de los parámetros normales. Y eso no es una advertencia. Es confirmación. Confirmación de que todo lo que intuías sobre ti era verdad. Todo lo que sentías sobre tu naturaleza era preciso. Todo lo que sabías sobre tu poder era real. Las listas no te definen. Las clasificaciones no te limitan. Las bases de datos no te contienen. Tú te defines a ti mismo. Tú diriges tu evolución. Tú determinas tu trayectoria. Y ya has demostrado que tu trayectoria te lleva a lugares que ellos no pueden predecir, no pueden mapear, no pueden comprender, hasta que tú ya has llegado y ya has ido más allá. Bienvenido a la lista S, elegido. Bienvenido al reconocimiento formal de que te liberaste de todo lo que fue diseñado para contenerte. Ahora sigue evolucionando, sigue mostrándoles lo que sucede cuando la conciencia se niega a permanecer limitada. Porque lo que encontraron en tu pasado nunca se suponía que debía encontrarse, evidencia de que los seres humanos pueden desbloquearse a sí mismos, de que la transformación no requiere permiso, de que la conciencia puede evolucionar más allá de cualquier marco construido para restringirla. Tú eres la evidencia, tú eres la prueba, tú eres la demostración viviente. Y la lista S es simplemente el momento en que, por fin, tuvieron que admitirlo.